¿Alguna vez has visto que alguien al entrar a una sala y, sin levantar la voz, capte toda la atención? Personas como Barack Obama o Steve Jobs suelen aparecer como ejemplos inmediatos, no por lo que dijeron en específico, sino por cómo lograban que otros los escucharan. Ante escenas así, la explicación más común es simple: son carismáticos. Y casi siempre esa palabra viene acompañada de una suposición implícita: que nacieron así. Desde el inicio conviene detenerse en esa idea, no para refutarla todavía, sino para formular la pregunta correcta. ¿El carisma es una cualidad extraordinaria reservada a unos cuantos o es algo que se construye con el tiempo? Este video no parte de la motivación personal ni de consejos rápidos para volverte más carismático. Parte de una duda más básica y más incómoda. Si el carisma fuera aprendible, ¿por qué seguimos tratándolo como un rasgo casi mágico? Ese es el dilema que vamos a analizar, no desde la admiración, sino desde la observación. No desde el mito, sino desde lo que puede examinarse. Antes de decidir si el carisma se nace o se aprende, hay un problema previo. Casi nunca está claro de qué estamos hablando cuando usamos esa palabra. En el lenguaje cotidiano, carisma suele funcionar como un comodín. Se aplica a personas simpáticas, a líderes eficaces, a figuras admiradas o simplemente a alguien que cae bien. El término se estira tanto que termina perdiendo precisión. Aquí conviene acortarlo. En psicología social y comunicación, el carisma no se define como una emoción que alguien provoca, ni como un rasgo de personalidad aislado. Se entiende más bien como un efecto interpersonal, es decir, la capacidad de generar atención sostenida, credibilidad y conexión emocional en otros. Esto implica dos cosas importantes. Primero, que el carisma no existe en el vacío, siempre aparece en relación con alguien más. Segundo, que no es sinónimo de extroversión, simpatía ni liderazgo formal. Hay personas carismáticas que no son especialmente habladoras y líderes con poder que carecen por completo de carisma. Dicho de forma simple, el carisma no es gustar, ni mandar, ni brillar. Es lograr que otros te concedan presencia, incluso antes de evaluar racionalmente lo que dices. Con esta definición mínima ya podemos avanzar sin confundir el concepto con otras cualidades que suelen mezclarse con él. Una vez que el carisma se percibe como algo poderoso pero difícil de definir, aparece casi de inmediato una explicación cómoda. Algunas personas simplemente nacen con él. Esa idea no surge por casualidad. Tendemos a observar a figuras carismáticas cuando ya están consolidadas, no durante el proceso que las llevó ahí. Vemos el resultado final y asumimos que siempre fue así. Además, existe una inclinación cognitiva a atribuir cualidades internas estables a lo que nos impresiona. Si alguien comunica con seguridad, se asume que es seguro. Si logra influencia, se concluye que tiene algo especial. El carisma se convierte entonces en una esencia, no en un fenómeno. La cultura popular refuerza esta lectura. Biografías, películas y discursos suelen presentar el carisma como una especie de talento natural, casi artístico, que no requiere explicación. Se habla de presencia, de aura, de magnetismo, términos que sugieren más misterio que análisis. El problema de este mito no es solo conceptual. Al tratar el carisma como algo innato, se vuelve incuestionable. No se examina, no se descompone y por lo tanto no se entiende. Queda fuera del terreno del aprendizaje y se instala en el de la admiración pasiva. Con esto en mente, el siguiente paso será observar qué ocurre cuando dejamos de tratar el carisma como una esencia y empezamos a mirarlo como un proceso. Cuando el carisma deja de tratarse como una cualidad mística y se observa como un fenómeno, lo primero que aparece es que no reside dentro de una persona, sino en la interacción. Desde la neurociencia social, lo que se ha estudiado no es el carisma como tal, sino sus efectos: atención sostenida, activación emocional y sincronía entre personas. En contextos carismáticos, el cerebro del receptor muestra mayor involucramiento atencional y una respuesta emocional más intensa, incluso antes de evaluar el contenido del mensaje. Esto ocurre
porque ciertos estímulos humanos capturan recursos cognitivos de forma prioritaria. Ritmo, coherencia expresiva y señales claras de intención facilitan que el cerebro del otro se enganche. No es admiración consciente, es procesamiento básico. La psicología social añade otro punto clave. El carisma emerge cuando una persona logra reducir la incertidumbre interpersonal. Quien parece tener claridad, dirección o seguridad se vuelve psicológicamente relevante para los demás. Nada de esto implica que todas las personas partan del mismo punto. Hay diferencias temperamentales y disposicionales, pero lo crucial es que los mecanismos involucrados son generales, no exclusivos. Funcionan con cualquiera que active ciertas dinámicas perceptivas y emocionales. Aquí el carisma deja de ser un misterio personal y se convierte en algo observable, un conjunto de efectos medibles en cómo los demás atienden, sienten y responden ante alguien. El siguiente paso es identificar qué conductas concretas producen esos efectos. Si el carisma produce efectos específicos en quienes observan y escuchan, la pregunta inevitable es qué comportamientos los activan. No se trata de actitudes internas, sino de señales visibles y audibles. Uno de los componentes centrales es la presencia física, postura estable, movimientos contenidos y coherentes y una orientación clara hacia el interlocutor transmiten disponibilidad y control. No es rigidez, sino ausencia de gestos erráticos que distraigan. El segundo componente es la expresión vocal. Ritmo moderado, variación en la entonación y uso deliberado de las pausas permiten que el mensaje se procese con mayor facilidad. La voz no solo transporta información, regula la atención del otro. Un tercer elemento es la gestión emocional en la interacción. Las personas percibidas como carismáticas no reaccionan de forma impulsiva ni excesivamente a la defensiva. Esto genera una sensación de estabilidad que facilita la confianza, incluso en intercambios breves. Finalmente, está la claridad comunicativa. Mensajes directos, sin ambigüedades innecesarias, reducen la carga cognitiva del interlocutor. Cuando entender no requiere esfuerzo adicional, la experiencia interpersonal se vuelve más fluida. Estos componentes no dependen del talento artístico ni de la personalidad profunda. Son patrones conductuales observables que pueden ajustarse, entrenarse o perderse según el contexto. Con esto, el carisma empieza a verse menos como un rasgo y más como una configuración de conductas. Cuando se observan trayectorias públicas a lo largo del tiempo, el carisma rara vez aparece como un rasgo fijo. En muchos casos, se desarrolla de manera gradual y desigual. Discursos tempranos de figuras hoy consideradas carismáticas suelen mostrar rigidez, lectura excesiva de notas o contacto visual limitado. Con los años, estos mismos individuos modifican su forma de presentarse, ajustan el ritmo, simplifican mensajes y ganan soltura frente a la audiencia. Before we move off this privacy thing, and I thought that was a fascinating answer. It's okay. You want to take off the hoodie? You know, I never take off the hoodie. I know you don't. What's with that? There's a group of women in the audience that wish you would. And No. girls? Whoa. All right. Sorry. Yeah, that's okay. Can you explain what this instant personalization thing was that you did, and why you did it, and what's the value of it to your users? Maybe I should take off the hoodie. Take off the hoodie. Go ahead. You want What to? the Are you hell? hot? Go ahead. Here. And graduates of the greatest university in the world, I am honored to be here with you today because, let's face it, you accomplished something I never could. If I get through this speech today, it'll be the first time I actually finish something here at Harvard. Class of 2017, congratulations. Este cambio no suele ser espontáneo, está vinculado a un entrenamiento en oratoria, exposición repetida a contextos sociales exigentes y retroalimentación constante. En entornos políticos, empresariales o mediáticos, el carisma se trabaja como una competencia funcional, no como una expresión de autenticidad pura. Estudios en comunicación persuasiva muestran que evaluadores independientes muestran aumentos significativos de carisma tras intervenciones breves centradas en voz, postura y estructura del mensaje. No se modifica la personalidad,
pero sí la forma en la que ésta se manifiesta. Lo relevante aquí no es idealizar el entrenamiento, sino constatar un hecho. La percepción de carisma puede cambiar sin que cambie la persona en un sentido profundo. Eso indica que, al menos en parte, el carisma es maleable. El siguiente paso es precisar hasta dónde llega esa maleabilidad. Con la evidencia sobre la mesa, la pregunta inicial ya no puede responderse de forma binaria. El carisma no es exclusivamente un rasgo con que se nace, ni una habilidad que se adquiera desde cero sin condiciones. Existen diferencias individuales que influyen en la facilidad con que ciertas personas generan presencia o impacto interpersonal. Temperamento, ansiedad o sensibilidad social pueden marcar el punto de partida. Sin embargo, ese punto de partida no determina el resultado final. El carisma funciona como un fenómeno emergente. Aparece cuando ciertas disposiciones personales coinciden con conductas adecuadas al contexto. No es una esencia estable, sino una relación dinámica entre la persona, la situación y quienes la observan. Por eso, alguien puede parecer carismático en un escenario y completamente insípido en otro. El carisma no se tiene de forma permanente, se activa o se diluye según cómo se articule esa interacción. Responder si el carisma es innato o aprendido requieren dejar de plantearlo como una oposición cerrada. Algunas disposiciones personales pueden estar presentes desde el inicio, pero el carisma, siendo un fenómeno social, se desarrolla en la interacción. Visto así, la pregunta deja de ser teórica y pasa a ser operativa. ¿Qué elementos del carisma pueden entrenarse y cuáles no? No todo lo que influye en el carisma es entrenable, y asumir lo contrario conduce a expectativas irreales. Hay límites claros que conviene reconocer. Cualquier persona puede aprender a regular su forma de expresarse, a estructurar mejor lo que dice y a reducir señales que generen ruido o inseguridad en la interacción. Estas mejoras no dependen del carisma previo, sino de conciencia y práctica deliberada. Lo que no puede aprenderse del mismo modo es el temperamento básico ni la forma espontánea de reaccionar ante determinadas presiones. Tampoco es posible replicar exactamente el estilo carismático de otra persona sin que resulte forzado o artificial. Aquí aparece una distinción clave. No se trata de imitar el carisma, sino de optimizar la propia presencia. El carisma aprendido no convierte a alguien en otra persona, ajusta la manera en que esa persona es percibida. Cuando se ignoran estos límites, el carisma se transforma en actuación. Cuando se reconocen, se vuelve funcional. Este matiz es importante para cerrar el tema sin promesas vacías ni misticismo renovado. A lo largo del recorrido, el carisma deja de parecer un rasgo misterioso y también deja de presentarse como una fórmula universal. No es un don reservado de unos cuantos, pero tampoco una habilidad que se active de manera automática con solo intentarlo. Entendido con precisión, el carisma es una experiencia social que surge cuando ciertas conductas en un contexto social específico generan atención, confianza y conexión. Algunas personas parten con ventajas, otras no, pero ninguna está completamente fuera del juego. Tal vez el error más común ha sido pensar al carisma como algo que se posee, en lugar de algo que ocurre. Cuando se mira así, la pregunta inicial cambia de forma. Ya no es si soy carismático o no, es ¿qué efecto genero cuando interactúo con otros?